Es hora de expandir tu conocimiento. ¿Estás listo para el viaje? Esto es Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. William Shakespeare. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? A todos, nuevamente aquí desde cabina, desde Guadalajara hacia todo el mundo. Estamos en tu programa Sanando tu Alma. Este día de enero ya, estuvimos en programas grabados, pero siempre con la energía de tu compañía. Y ya sabes que este programa es un programa de reflexión, es un programa de interiorización hacia tu maravillosa naturaleza humana. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que estamos en Facebook Live. Un saludo a los que nos están viendo en Facebook Live. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de nosotros. Les agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo por estar al pendiente. Y aquí en cabina te recuerdo que estamos en notrisistema.com, diagonal Radio en Vivo, Radio Vital, y también en AM, en Radio Vital, 1310 de AM. Estamos en Spotify y estamos también en YouTube. Por favor, en YouTube danos un like para que podamos continuar siempre presentes contigo. Nos han escrito también en YouTube, muchísimas gracias por participar. Y estamos también en el WhatsApp 33 34 97 09 44, y ahora también en Telegram. Te pedimos también que si hay algún comentario, algo que quieras participar con nosotros, estamos ahí y estamos al pendiente. Te recuerdo también los teléfonos en cabina, aquí en Guadalajara, Jalisco, el 33 38 13 13 55 y el 33 38 80 21 81. Y como siempre estamos con nuestros temas de psicología y sobre todo de desarrollo humano para que nosotros podamos integrarnos a nosotros mismos. El día de hoy tenemos un programa también muy importante, pues que nos va a dar muchas herramientas para poder trabajar con nosotros mismos, que es sobre el perdón. Y el día de hoy nos acompaña Raquel Colín Díaz. Ella es ella estudió mercadotecnia en el ITESO, aquí en Guadalajara. También tiene formación en Gestal. También ella ha estudiado medicinas alternativas y es facilitadora del sistema Neuma. Raquel, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Adelante, qué bueno que estás aquí. Gracias, Manuel. Pues muy contenta de estar en tu programa por primera vez. Qué bueno, muchísimas gracias. Y Raquel, nos vas a hablar de algo que a veces sería tan sencillo, pero hay muchas cosas que interfieren para que nosotros podamos ejercer. Yo le llamo poder, un poder como el perdonar. ¿Cómo podríamos definir perdón o qué es el perdón? Coméntanos un poco. Sí, yo creo que esto es muy importante como definirlo, porque tenemos como una cultura del perdón de mucho tiempo, ¿no? Creemos culturalmente por mucho tiempo que el perdón es como ponernos en una posición a lo mejor superior al que voy a perdonar, ¿no? Yo te perdono. Pero en realidad eso no nos sana. Uh-huh. O sea, dentro de nosotros, en nuestro interior, eso no es sanador. Entonces, realmente el perdón es muchísimo más. El perdón es como, yo diría, una liberación interior, ¿no? Una liberación emocional, mental, incluso energética, psicológica. Entonces, el decir el que
tú no puedas tener un acto de perdonar. Es como si yo tuviera dentro de mí muchos sentimientos, muchas emociones. El no perdonar, muchos sentimientos, muchas emociones, muchos pensamientos que se van generando cuando uno no perdona, o que se generan desde el momento en que la ofensa llegó y me generó todo esto y entonces no me permite perdonar. ¿Así lo estoy entendiendo? Ajá, sí, es como, se va generando como un estado interior, ¿no? Porque tú decías, ¿no? Cuando recibo una ofensa, Uh-huh. que es lo que generalmente, lo que es más fácil de comprender o más visible. Que ahorita la dejamos entre comillas, Ajá. porque ¿qué es una ofensa? Exacto. Al final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay veces que ni siquiera somos conscientes de la ofensa, ¿no? Sí. Como decíamos, o de algo que sí nos hizo alguien, ¿no? Uh-huh. Supongamos, nos lastimó, nos perjudicó, pero a veces, como muchas de estas cosas las vivimos de niños, ni siquiera tenemos la conciencia de que tenemos, yo diría que se va haciendo como una herida, ¿no? Uh-huh. Cuando recibimos una ofensa o un daño, se va haciendo una herida interna de la que a veces no somos conscientes. Simplemente, como tú decías, tenemos ciertos pensamientos, cierto sufrimiento, a lo mejor nos sentimos víctimas, ¿no? Sufrimos, estamos enojados y no sabemos por qué. Entonces, como todo eso nos puede indicar que a lo mejor habría que revisar un poco más profundo de dónde viene esto, ¿no? Eso que comentas de estado interior, la ofensa entonces nos genera, podríamos decir, ¿qué tan real es lo que nos genera una ofensa? O sea, una tristeza, un desasosiego, un rencor, porque vivimos una emoción, bueno, porque nos ofendieron a través de una palabra, quizás alguna cuestión física, algún abandono, alguna traición. Pero ¿qué tan reales son esas cosas que se crean? ¿Se generan después de la ofensa, en el acto de la ofensa? ¿O cómo se van generando? ¿Qué hace el ser humano? ¿O qué hacemos nosotros para poder tener eso dentro de nuestro, podríamos decir, nuestro corazón, por decirlo, ¿no? Que también está en la mente, obviamente, ¿no? Sí. Me parece muy interesante tu pregunta, Sí. ¿no? Porque generalmente creemos que fue la ofensa la que nos generó, ¿no? Esas emociones de enojo, de rencor, resentimiento, etcétera, ¿no? Pero creo que si sentimos enojo después de una ofensa o lo que sea, es porque ese enojo ya estaba en nosotros, ¿no? Sí. No se generó en ese momento. Si sentimos tristeza, resentimiento, eso ya estaba, o sea, no es como espontáneo, ¿no? Me ofendes y entonces empieza a generar un enojo que no estaba. No, o sea, ese enojo ya estaba. Sí. Simplemente eso, digamos, que lo activó. Entonces es un estado interior que ya teníamos, que a lo mejor no éramos tan conscientes, pero nos hacía sentir incómodos, por decirlo menos, ¿no? Como, pues sí estoy bien, pero nunca estoy tan bien, ¿no? Y a veces así vivimos. Sí, fíjate que bueno, lo que yo estoy reflexionando con lo que tú me dices es, la ofensa genera algo que ya tenía dentro. Es como si yo te ofendo con cierta palabra, si yo te la digo a ti, tú puedes, a ti como que a ti no te ofende o no reaccionas ante esa ofensa, pero si yo le digo a otra persona, quizás sí reacciona. Entonces, por eso cuando tú dices, es esa ofensa, como cuando la ofensa está en medida de lo que ya está dentro de uno, ¿sí? Sí. Entonces el estado interior sí es importante. Entonces, si a mí me ofenden una traición, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien traiciona a una persona, dice, o puede quedarse ofendida para toda la vida, con rencor toda la vida,
O hay alguien que puede decir, bueno, me traicionó, pero alguna vez quizás también yo traicioné a alguien, o he traicionado, o voy a traicionar. Entonces como que intenta comprender el contexto de la ofensa. Por eso el estado interior es diferente y por eso la ofensa es diferente también. Bueno, es lo que yo entiendo con lo que tú me dices. Sí, sí, porque no todos reaccionamos igual ante un hecho, ¿no? Eso es totalmente notorio para cualquiera. Sí. Entonces, si yo reacciono con enojo, con tristeza o lo que sea, te digo, yo ya tenía ese estado del que quizá no era tan consciente. Entonces, quizá hasta como una oportunidad lo podemos ver. No es que andemos buscando que nos ofendan, sí, claro. Pero si tenemos esta conciencia de querer estar mejor, siempre pues avanzando, ¿no? Conociéndonos más a nosotros mismos, creo que son oportunidades de ver, a ver, ¿por qué me ofendí tanto? ¿Por qué me siento así por esto que hizo tal persona, ¿no? Y ahí podemos reflexionar muchísimo sobre ese hecho, o incluso nos podríamos ir más atrás en nuestra vida, sí, pensando en esto de que, a ver, si esto ya estaba en mí, ¿dónde se generó, no? ¿Dónde se gestó? claro. Entonces, tú que nos escuchas, pregúntate, ¿hasta dónde o en qué momento eres tan sensible para que te ofendan? Repasa el día de hoy, por ejemplo, no vayamos tan lejos en el momento, ¿no? ¿Hubo alguien que te sentiste ofendido con alguna palabra, con alguna, pues alguna mirada, alguna situación en la calle, en el trabajo, que te ofendió? Pero qué tanto fue una ofensa directa y qué tanto lo tomaste tú como una ofensa. Entonces, aquí es donde hablamos precisamente de un estado interior. Si tu estado interior es equivocado, podríamos decir, o sea, no tienes una posición consciente de analizar, de ver exactamente si la persona en realidad te ofendió o simplemente es una manera de comportarse o de ser así, entonces tú lo tomaste como una ofensa. Entonces tu estado interior no es, pues no es muy, utilizo la palabra consciente, pero, o sea, no es abierto, no es no intenta como ser comprensivo ante las situaciones o circunstancias de la vida, y así se van haciendo mucho las ofensas. Y es lo que va generando cosas que no son reales en nuestra cabeza y desgraciadamente bajan al corazón, ¿no? Exacto. Sí. Yo creo que te decía hace ratito que son como heridas, ¿no? Que sería, por ejemplo, ¿no? Que de niño, porque de niños somos como, se dice, como una esponjita, ¿no? Entonces, si somos muy chiquitos, de 2, 3 años, todavía no está totalmente desarrollada nuestra parte racional. Entonces, lo que recibimos de nuestros padres principalmente, o de las personas que se encargan de nosotros, lo vivimos sin que entre en la mente, ¿no? O sea, con la emoción abierta. Entonces, algunas cosas que hacen nuestros papás, no por lastimarnos, sino simplemente porque se equivocan, como todos nos equivocamos. Porque así los educaron. O porque así los educaron. Como niños lo podemos tomar como algo terrible, ¿no? No sé, ver a mi padre enojado golpeando la mesa, ¿no? Puede generar en mí muchísimo miedo, ¿no? Que eso me haga como una herida, o me gritó a mí, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, es una herida que, como somos niñitos, ni siquiera sabemos que se nos hizo la herida, ¿no? Entonces vamos como creciendo y esa herida nunca la atendimos. Entonces que se va infectando. Y haz de cuenta que andamos como con la herida abierta, y cualquiera que me grite o me vea feo o dé un manotazo en la mesa frente a mí, no es como si me estuviera metiendo el dedo en la herida. Entonces, no es ese que me gritó ya siendo adulta, pero yo lo como esa herida viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Está ligado, digamos, emocionalmente. A lo mejor yo lo veo súper grave, ¿no? Lo que esa persona me dijo. Como tú decías, no es real, o sea, no es real que ante un adulto que hable fuerte yo me asuste, por ejemplo, tanto, ¿no? Pues sí.
Bueno, vamos a continuar con este espacio, sobre todo en la niñez. Vamos a entrar a un punto con Raquel, pero vamos primero a una pausa y continuamos contigo aquí en Sanando tu Alma. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. Paul Bowles. Bien, continuamos aquí en Sanando tu Alma desde Guadalajara para todo el mundo. Me da mucho gusto saber que nos están escuchando en prácticamente todo el globo terráqueo. Es maravilloso eso de estar aquí contigo, en donde quiera que estés. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos. Y te recuerdo que estamos aquí hablando sobre el perdón con Raquel Colín Díaz. Ella es facilitadora del sistema Neuma, formación en Gestal, es también mercadotecnia, estudió mercadotecnia y es facilitadora del sistema Neuma, así es que estamos hablando del perdón. Te voy a dar la invitación, estamos con un evento muy especial para el día 22, el viernes 22 de enero, en la tarde. Va a haber una respiración Neuma especial por nuestro director Juan Ruiz Naupari. En un momento hablaremos también de la respiración Neuma para que te anotes. Ahorita te doy los teléfonos, los contactos para que puedas participar de este evento tan especial con nuestro director a nivel mundial del sistema Neuma. Raquel, entonces estamos hablando de la agresión o de la ofensa, ¿no? Uh-huh. Pero habíamos hablado de que la agresión o la ofensa puede ser entre comillas, porque a veces nosotros nos sentimos ofendidos por algo que unos se sienten ofendidos por la misma cosa y otros no se sienten ofendidos por la misma situación. Uh-huh. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, que mencionabas, hay una parte que se me hizo interesante que dijiste, ellos toman las situaciones a través de la emoción y no del razonamiento, uh-huh, por ser tan niños. Una agresión sexual, por ejemplo, ¿no? Una agresión sexual que regularmente, desafortunadamente, casi siempre se da por los más cercanos, es decir, los padres, sí, los tíos o los amigos de los padres, etcétera, ¿no? Pero viven, por ejemplo, la agresión, no sé, 5, 6 años, 4 años, no regularmente, bueno, son casos muy diferentes, pero quizás dejan de viven la agresión por 2, 3 años, uh-huh, dejan esa agresión, pero regularmente cuando nacen a la vida sexual activa, se puede decir, hay ciertas conductas sexuales, digamos, no sanas, uh-huh, sadomasoquismo, agresión sexual, impotencia, etcétera. Estamos hablando de que hay una agresión, una ofensa. Obviamente el niño, como dicen en psicología, no la pudo elaborar, uh-huh, o sea, es decir, no la pudo comprender, pero la va a expresar en conductas o en tendencias. Y obviamente cuando alguien va a terapia por esa situación tiene que introyectarse a todo ese mundo y podríamos decir desde la psicología transpersonal que es una afectación a su alma. Sí. ¿Cómo lo veríamos desde este punto de vista? Bueno, pues ese es son casos terribles, ¿no? Sí. Que atentan contra el alma de los niños, ¿no? Entonces, uh-huh, generan muchísimas emociones, a veces contradictorias, o sea, se hace un cóctel muy complicado, ¿no? Uh-huh. Porque, no sé, si fue el padre, por ejemplo, pues al padre lo quieres, ¿no? Sí. Entonces, pero te está haciendo daño, ¿no? Entonces, es como un nudo ahí, ¿no? De diversas emociones. Y es como que el alma realmente ha recibido un daño fuerte, ¿no? Un impacto fuerte. Entonces, obviamente, como tú dices, ¿no? Cuando se llega a la adolescencia con esto así, a lo mejor la agresión sexual hace muchos años que no sucede, ¿no? Pero en el niño ya se quedó una huella y una herida que quizá no habló con nadie, ¿no?
nadie supo, nadie lo ayudó, nadie lo acompañó. Entonces, pues todo esto genera muchas distorsiones, ¿no? Uh-huh. En el tema de la sexualidad, en cómo una persona lo puede vivir, porque viene de una parte de nosotros que ¿cómo lo podría decir? Bueno, se dañó, se resquebrajó, se fracturó, ¿no? Sí. Fíjate que ya ves que trabajamos nosotros en respiración neuma, también tú tienes la oportunidad de hacerlo. Alguna vez trabajando en una respiración neuma tuve una situación muy interesante, porque había una joven que participó en la respiración y no recuerdo que comentó antes de entrar a la respiración que ella tenía un problema con su hermano, o sea, que por alguna razón tenía un rencor, que no podía explicar el rencor hacia su hermano, y no sabía el por qué. Entonces, cuando hace la respiración neuma, cuando está practicando la respiración neuma, que como hemos comentado es entrar a un estado ampliado de conciencia, es decir, se abre todo un abanico de visualizaciones internas, recuerdos, imágenes, etcétera, etcétera, de nuestra vida cotidiana y de otras cosas que ya platicaremos más adelante. Entonces dice ella que de repente se vio en su cuna, de hecho en su cuna de 3, 4 años, más o menos ubica así la edad. Hay que entender que el lenguaje en la respiración neuma es un lenguaje intuitivo, no es un lenguaje muy verbal o muy literal. Entonces ella decía, yo tenía más o menos 3, 4 años, dormía y yo dormía sola en la habitación, decía ella, ¿no? Y de repente siempre se abría la habitación y entraba alguien y me tocaba. Obviamente cuando hablaba de tocar, pues hablaba de sus partes, sagradas o íntimas, ¿no? Y se iba, ¿sí? Lo hacía suavemente, etcétera, etcétera. Pero a mí no me gustaba. Y entonces, en ese estado ampliado de conciencia, en ese trabajo de respiración neuma, logró visualizar que el que hacía eso era su hermano, al cual ella, ya adolescente, grande, no sabía exactamente cuál era el origen de ese rencor hacia su hermano. Logró descubrirlo. ¿Sí? Aquí hay varias vertientes que me gustaría platicar sobre este caso. El hecho de visualizar esto ayuda en algo a sanar, digámoslo así, su alma o ordenar su pensamiento o disminuir el rencor. Creo que es un primer paso importantísimo, Uh-huh. ¿no? Como decíamos hace ratito, como fue a veces a edades muy tempranas, a veces eso queda en el inconsciente, ¿no? O en el subconsciente, simplemente como por protección, ¿no? Un mecanismo de protección. Y no lo tenemos en nuestra memoria o en nuestra conciencia más de fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un ejercicio de un estado ampliado de conciencia, como es la respiración neuma, podemos ver este tipo de cosas, pueden surgir, ¿no? A la conciencia, lo que estaba en el inconsciente. Entonces, es un primer paso, no quiere decir que con verlo ya lo perdonamos y ya lo sanamos, claro, ¿no? Quizás sea el inicio de un camino en este proceso del perdón, porque el perdón es un proceso, ¿no? Sí. El perdón no es yo te perdono y ya ahí se acabó todo, ¿no? Sí. Es todo un trabajo. Entonces aquí podríamos ver cómo ella desde esa visión primero se da cuenta qué sucedió con su hermano. O sea, ella ya supo que su hermano sí es un abuso, abusado sexualmente de ella, y entonces empieza a visualizar dónde se origina este rencor, por qué se origina este rencor, y entonces entra en un proceso de comprensión, ¿sí? Y ahí la disyuntiva, obviamente hay un proceso
En la respiración Neuma podemos hablar también de un proceso catársico, es decir, que libera emociones, libera sobre todo sentimientos, pensamientos en ese proceso de visualización que ella tuvo, y empieza ese proceso. Entonces ya la decisión del perdonar o trabajar por algo le dieron esa experiencia en la respiración, ella tiene que asumir el proceso de comprensión y de perdonar a su hermano. Sí, creo que así inicia, ¿no? Con un reconocimiento de lo que me está pasando, de lo que siento, ¿no? En este caso que dices de ella, pues ver de dónde venía ese rencor, ¿no? De dónde surgió, como reconocer y aceptar lo que ella está sintiendo, lo que estoy sintiendo, comprenderme a mí, ¿no? Pues con razón sentía esto hacia mi hermano, ¿no? Y ahí inicia un proceso de perdón, ¿no? Donde después de darme cuenta, ¿no? De observar estas emociones en mí, empiezo a comprender primero me empiezo a comprender a mí, ¿no? Y después puedo empezar a comprender al otro. Pero yo creo que ese es como a lo mejor un segundo paso, ¿no? La comprensión del otro. A veces queremos empezar por ahí para perdonar a alguien y a veces es más complicado. Bien, vamos a un corte, pero ahorita regresando vamos a hablar otro factor en el que influye la respiración Neuma para el proceso de perdón en este caso. Bien, vamos a un corte y regresamos aquí en Sanando. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. El perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Mark Twain. Bien, continuamos aquí contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos, Raquel y yo, en esta ocasión, por estar con nosotros, estarnos escuchando, reflexionando y sobre todo, como siempre lo he dicho, accediendo a nuestra maravillosa naturaleza humana. Raquel Colín es facilitadora del sistema Neuma, tiene formación en Gestalt, estudió Mercadotecnia y tiene ya desde hace 15 años trabajando con medicinas alternativas. Es terapeuta también y nos acompaña el día de hoy. Estamos trabajando en el perdón. Te recuerdo los teléfonos en cabina, si nos quieres llamar, 33 38 13 13 55, 33 38 80 21 81, el WhatsApp 33 34 97 09 44 y estamos también en Telegram. Quiero aprovechar para saludar, nos está enviando saludos Alfredo Prieto, muchas gracias Alfredo, sé que nos escuchas, sé que estás aquí escuchándonos, muchísimas gracias. Agradezco mucho también a Patricia Aldrete que nos está saludando. Hola, es una amiga en común de Raquel y mía también, muchas gracias Pati, gracias, te lo agradecemos. Entonces hablamos, en la respiración Neuma surgen estos elementos dentro de nosotros. Te invitamos para que participes en una respiración Neuma. Acuérdate que estamos nosotros en este trabajo. De hecho, siempre tenemos la promoción de 2 respiraciones Neuma para que te apuntes, para que participes, y también siempre estamos en la rifa o en el obsequio de un libro también desde aquí, desde este programa. Entonces, surgen esos elementos que aparentemente, están olvidados, pero eso no quiere decir que no estén en algún espacio, ya sea en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones, etcétera. Pero también la respiración Neuma, independientemente de que la respiración Neuma haya mostrado a la persona por el trauma o por el daño que pasó, también le muestra la naturaleza interior de nosotros y la forma en cómo puede solucionar o cómo puede sanar esa parte, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? O nos puede mostrar cómo nos podríamos sentir, ¿no?
con esta parte sanada de nuestra alma. Sí. O sea, lo podemos vivir en una respiración, sentir como que ya perdoné, ya me liberé, ¿no? En ese momento, de ese estado ampliado de conciencia. Quizá al despertar, ¿no? Cuando ya regrese a mi vida ordinaria, a lo mejor me doy cuenta que, ay, se me hace que todavía me queda algo, ¿no? Entonces es cuando viene, pues, este trabajo más profundo de comprensión, de análisis. Fíjate que bueno, ya tenemos, bueno, al menos personalmente yo tengo unos, casi 20 años trabajando con la respiración neuma. Y sí he visto esas situaciones que tú dices, ya me liberé, ya me siento mejor. Y sí, hay personas que han liberado muchas cosas, y sí tienen una tendencia ya prácticamente de por vida, al menos su visión de la situación por la que pasaron. Por ejemplo, en este caso de la hermana, no recuerdo cuál fue la situación, pero vamos a suponer que así fue. Ya el rencor hacia su hermano fue mucho menor. No sé si lo perdonó o intentó perdonarlo o habló con él, pero ya se liberó de alguna manera de esta situación. Ahora, todas las emociones, todos los pensamientos, todo lo que pudo creer en ello, tiene que trabajar ella. Nosotros en Sistema Neuma hablamos a los yoes que se crearon a través de ese evento, ¿no? También quisiera platicarles otra situación, y esta se me hizo curiosa, entre comillas, porque hicimos la sesión de respiración neuma, salimos de la respiración neuma y regularmente hablamos sobre cómo la gente empieza a decir cómo le fue en el trabajo interior de esa respiración. Y particularmente a mí me llamó la atención alguien que se quedó callado, no decía nada, ¿no? Pero como estaba participando en los cursos del arte de vivir, en la formación, no dijo nada. Pero la siguiente semana fue el primero que habló en la sesión de trabajo y dijo: yo no hablé la semana pasada porque yo tenía un rencor hacia mi madre. O sea, yo veía a mi madre y yo la veía porque ella me rechazaba. O sea, yo intentaba abrazarla, intentaba darle cariño, etcétera, etcétera, palabras dulces, y siempre me rechazaba. Yo no sabía por qué. Y entonces, en la respiración neuma, me dice, yo observaba que cuando mi madre me estaba amamantando, lo hacía con coraje. Lo hacía con mucho coraje, lo hacía con enojo, me daba el pecho con enojo. Entonces yo, saliendo de la respiración, nos dice, saliendo de la respiración, lo primero que hice fue con mi madre. Y le dije: oye, madre, ¿por qué cuando me dabas de comer me dabas enojada? ¿Por qué siempre estabas enojada conmigo? Con coraje y todo eso. Y dice, mi madre se quedó extrañada. Dice: ¿y tú cómo sabes que yo te daba con coraje, te daba enojo? Sí, es que tú me dabas con coraje y no sé qué. ¿Quién te dijo? No me dijo nadie, yo me di cuenta. No sé si me acuerdo que dijo que había soñado. No dijo que fue una respiración, no me dijo soñé o me dije. No dijo. Dice: sí, efectivamente, yo te daba con coraje. Yo cada vez que te daba estaba enojada contigo, porque tú no estabas planeado. O sea, tú fuiste un accidente. Entonces yo la verdad ya no te esperaba, ya no te quería. Y se nos hizo tan interesante esa parte, como cuando haces la respiración neuma, visualizas elementos que no puedes visualizar en una terapia cotidiana, se puede decir, ¿no? Sí. O sea, él puede ir con el terapeuta y mi madre no me quiere, ¿por qué no me quiere? Tendrás que preguntarle, nunca te lo va a decir. Y así te lo dijo. Entonces tuve que trabajar en el acercamiento, no tanto en perdonar a la madre, porque quizás no había nada que perdonarla. O sea, fue un error involuntario el que él haya nacido, pero por algo nació. Entonces tenía que trabajar precisamente en tratar de que su madre lo quisiera o se acercara a él de otra manera, no de una manera tan distante. Y ese caso se me hizo tan interesante esto, en cómo se crea también
la fase del perdón, por ejemplo. Ahora él tenía que perdonar, no solo a su madre, porque también no solo su madre fue partícipe, sino también estuvo el padre, que de alguna manera pues fue el que lo procreó. Entonces el perdón ahí tenía que no tanto el cómo buscar el perdón, o sea, cómo perdonar a la madre, ¿no? Cómo se dio cuenta de que fue ofendido, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, ahí se dio cuenta de ese, pues a lo mejor dolor que él tenía, o de dónde venía, ¿no? Sí, es que sí lo tenía. De su madre. Ajá. Y la madre nunca le dijo, pues te odio, o tengo resentimiento, o bueno, obviamente se reflejaban las actitudes de que no había una palabra de cariño, no había un abrazo, no había una deferencia, etcétera. Todo eso estaba guardando él. Y todo eso tenía que trabajar, porque todo eso va creando algo dentro de nosotros. Claro. Y eso lo creó. Imagínate, a partir de este sí fue un evento prácticamente vital desde niño para él. Y tener que trabajar todo en ello. El problema a veces que nosotros tenemos como seres humanos es que no trabajamos en eso. ¿Sí? Nos distraemos en cosas que creemos que nos van a ayudar, o a lo mejor inconscientemente sabemos que nos distraen del verdadero trabajo que debemos realizar desde desde la visión que estamos hablando ahora, para poder salir adelante con respecto a los daños, ofensas, ya sea reales o no reales, que sentimos que tenemos y que no nos dejan acceder a valores como la felicidad, la libertad, etcétera, ¿no? Y es que, como lo decías tú hace ratito, el perdón es una elección, ¿no? Es una elección o vivir desde ese sufrimiento o ese conflicto interior, o vivir desde la paz, ¿no? Y el amor. Entonces, tú decías, casi no estamos acostumbrados a trabajar porque no somos conscientes de nosotros mismos, no estamos acostumbrados a observarnos, ¿no? A revisarnos, ni a preguntarnos siquiera cómo me siento. A veces yo he tenido personas en terapia que ni siquiera saben distinguir cuál es la emoción que sienten, ¿no? No saben si es miedo, si es enojo. Entonces tenemos un alto grado de desconexión con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esos espacios, ¿no? Del perdón o de la paz interior si ni siquiera estamos tan conscientes de lo que nos pasa adentro, ¿no? Así es. Entonces la respiración neuma es una herramienta maravillosa para esto, para irnos observando realmente quién soy, qué hay dentro de mí, ¿no? Cómo estoy formado, y empezar a trabajar lo que haya que trabajar. Así es. Quiero aprovechar el día 14 de febrero, es domingo, a las 11 de la mañana vamos a realizar un ritual que se llama el ritual del amor. Es un ritual muy especial. Se realiza con elementos como la rosa, agua. Es un ritual que tiene que ver con los valentinianos. Ya ven que dicen que es el día de San Valentín. De hecho, Valentín existió, es una orden religiosa, o fue una orden religiosa, no sé si existe todavía, pero de los valentinianos, que trabajaban especialmente en los misterios del amor, ¿sí? Amor universal, etcétera, etcétera. Pero se hace un ritual especial ese día, el día 14 de febrero. Entonces te invito para que participes el 14 de febrero a las 11 de la mañana. Te invito para que nos acompañes. Vamos a hacer este ritual especial. Hay que llevar unas rosas, hay que llevar, porque se hace un ritual, se ritualizan las rosas, se hace un agua especial. Participa con nosotros, te invitamos el día 14 de febrero a las 11 de la mañana. Entonces, trabajemos en el perdón, trabajemos en ese espacio que nos va a liberar y que nos va a ayudar a descubrir muchas cosas que existen dentro de nosotros, ¿o no es así? Así es, a ser más objetivos, ¿no? Tú decías hace rato si la ofensa es real o no, porque a veces somos muy subjetivos, como percibimos las cosas, ¿no? Desde esa herida que tenemos, por ejemplo, que a veces no es tan real lo que estamos viendo. Entonces,
este trabajo nos empieza a ayudar a ser más objetivos, más reales. O sea, ¿qué es real realmente? Valga la redundancia. Sí, sí que es real en nosotros, que es real dentro de nosotros, sí que es real fuera de nosotros. Vamos a un corte y regresamos aquí en Sanando tu Alma. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Lev Tolstoy. Muy bien, continuamos en este programa. Ya ves que hace rato te hablamos sobre un taller especial con nuestro director Juan Rizno Pari sobre respiración neuma, que es el día 22, viernes 22 de enero, a las 4 de la tarde. Te voy a dar un teléfono para que puedas llamar y puedas inscribirte. Es el 33 31 06 01 42. Repito, 33 31 06 01 42. Llama, o si no, mándame un WhatsApp. Acuérdate, 33 34 97 09 44, o en el Telegram también el mismo número, para que te podamos inscribir y participes de esta sesión de respiración y entrar en la experiencia de un estado ampliado de conciencia. Aprovecho este espacio para agradecer profundamente a nuestro patrocinador Premier Consultores, a Donay Ruiz y a Andrea Mendoza. Muchísimas gracias por permitir que nosotros estemos aquí. También a nuestro auspiciador, a Neuma Instituto, que es el que nos auspicia en cuestión de doctrinas, etcétera, etcétera. Y estamos también trabajando, recuerda que estamos trabajando cada sábado en Respiración Neuma. Y ahorita, platícanos, Raquel, qué estás haciendo, qué vas a hacer, en qué vas a trabajar. Bueno, pues sí, aprovecho para invitar a todos los que nos están escuchando a un curso creado por Neuma, que se llama Conocimiento Interior, y es especial para jóvenes de 17, 18 años a 25, 26. Y bueno, este curso es muy bello porque precisamente de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De esos estados interiores, de quién somos, de ver esas partes, esos egos que nos hacen sufrir. Entonces, en este curso es psicológico, ¿no? Y práctico, muy práctico, para que empecemos a comprendernos a nosotros mismos, a conocernos y a experimentar, ¿no? Quiénes somos, a conocer qué pueden hacer por nosotros los estados ampliados de conciencia, porque en realidad no nos conocemos a nosotros mismos. Ese es el gran problema, yo creo que de la humanidad, ¿no? Toda nuestra atención está hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, no nos conocemos, creemos que nos conocemos porque decimos, no, sí, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, soy esto, soy el otro, pero internamente, ¿quién eres adentro? ¿Qué emociones están dentro de ti? ¿Cuál es tu naturaleza real? ¿Cuál es tu naturaleza falsa, ¿no? La que te hace sufrir y la que te hace ver cosas que no son reales o ilusorias. Eso no lo sabemos. Nadie nos lo ha enseñado. Así es. Entonces, este curso es diseñado para eso, ¿no? Y este en especial es para los jóvenes, que creo que, no sé si haya jóvenes escuchando este programa, espero que sí, pero a lo mejor sus papás, sus mamás, sus tías, ¿no? Que los puedan invitar. Sí. Inicia el 28 de enero, que es jueves a las 7 de la noche. Y acuérdate que también, que a ti que me escuchas, que estamos también en online. O sea, va a ser en las dos o nada más presencial. No, es por Zoom, online. De hecho, online. Ahorita vamos a empezar online, ya veremos más adelante. Pero este curso también tiene prácticas de respiración neuma, que esas sí serían presenciales.
A ti joven que nos escuchas, tenos paciencia porque nosotros ya no somos muy millennials que digamos, nos estamos adaptando, es otra forma de aprender, pero es maravilloso la transmisión de este conocimiento y bueno, yo también recomiendo mucho este trabajo para los jóvenes porque hay muchos jóvenes que ven series sobre héroes, superhéroes, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el estudio de Neuma que hablamos sobre el simbolismo real de esos héroes que nos transmiten en las series, etcétera, pero que están en un espacio interior en nosotros, ¿sí? Entonces, es muy importante. Dime teléfonos o contacto para que te contacten, vale la redundancia, a ti, Raquel. Sí, bueno, puede ser al teléfono que diste antes para la respiración, o puede ser al 333-106-6348. Con mucho gusto yo les puedo resolver cualquier duda que tengan. Muy bien, para que se contacten con nosotros. Pues muchas gracias, Raquel, por participar, gracias por estar aquí. Espero que no sea la última vez. Gracias a ti, Manuel. Espero yo también que no. Que sea gracias, Raquel, fue muy agradable. Pues nos estamos viendo la próxima semana. Te recuerdo, por favor, el día 14 de febrero vamos a hacer un ritual sobre el ritual del amor, para que participes, te inscribas al WhatsApp y aquí también. Te agradezco mucho a Angie y a Rubén, que son los productores de este programa, al operador que está al otro lado de la cabina, que nos permite que estemos en contacto, y nos vemos la próxima semana en Sanando tu Alma. Recuerda tu maravillosa naturaleza humana. Hasta luego y hasta pronto.